No sé por qué me refugié en la comida. Estaba sola y asustada y la comida ofrecía una satisfacción inmediata. Ofrecía consuelo cuando tanto lo necesitaba y no sabía cómo pedir lo que necesitaba a aquellos que me querían. La comida tenía buen sabor y me hacía sentir mejor. La comida era lo único que estaba a mi alcance. Esto que te acabo de leer es del libro Hambre de Roxane Gay. Comes lo que sientes. ¿Sabías que muchas veces comemos por motivos emocionales y que aquello que comemos y la forma en que lo comemos nos habla mucho de nuestras necesidades emocionales que necesitan ser atendidas? En el video de hoy vamos a hablar sobre este tema, comer emocional. Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un tema que a mí me atraviesa particularmente porque además de mi experiencia profesional, donde trabajo con las emociones y además trabajé en una clínica de obesidad en Buenos Aires, la clínica del Dr. Cormillot, también es un tema que ha atravesado mi historia personal, ¿no? Yo tengo todo un trabajo realizado con la comida desde que soy muy pequeña, ¿no? Siempre el vínculo con la comida ha sido todo un desafío en mi historia. Entonces es algo que he atravesado personalmente y que también he acompañado a otros a atravesar. ¿Qué pasa? El vínculo que tenemos con la comida, de alguna manera, tiene que ver con el vínculo que tenemos con la vida. La forma ansiosa, desesperada, o al contrario, de mucha distancia, ¿no? de poner bien afuera eso que nos nutre y que debería nutrirnos, ¿no? Esas actitudes que tenemos frente a la comida están muy vinculadas a la forma en que nos relacionamos en la vida, a la forma en que nos relacionamos con las personas. El primer vínculo que nos va a determinar para toda nuestra existencia es el vínculo que tenemos con mamá. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver mamá con la comida? Bueno, todo tiene que ver. Hay otro libro muy interesante que es el de Laura Goodman, La Revolución de las Madres, ¿no? No sé si ustedes ahí lo van a ver al revés, pero bueno, no importa. Laura Goodman nos habla en este libro de cómo la forma en que mamá nos enseña a vincularnos o como mamá nos muestra el mundo es como nosotros después vamos a vincularnos en la vida y específicamente también con la comida. Si mamá pudo ser amorosa, acompañarnos y nosotros pudimos como establecer un vínculo de apego seguro con esa mamá, muy probablemente no vamos a necesitar de algo que nos colme por fuera, ¿no? Es decir, no vamos a necesitar sustancias o vínculos tóxicos o actitudes tóxicas para saciar o llenar algo que adentro está vacío, porque vamos a estar colmados de amor, porque vamos a estar satisfechos emocionalmente. Por otro lado, si hemos establecido un vínculo de apego ansioso, es decir, mamá no siempre respondía a nuestras necesidades, aunque a veces sí, entonces esta incertidumbre acerca del vínculo con mamá nos va también a marcar una forma de relacionarnos quizás luego con la comida, ¿no? Quizás esta forma intermitente de comer, esta necesidad de comer a cada rato, de picotear, de estar así como siempre con ganas de algo, o de estar todo el día los argentinos y uruguayos, ¿no? Con el mate, quizás tenga que ver con esa forma, ¿no? Ambivalente de cómo hemos recibido el cariño, el afecto por parte de mamá. Y por otro lado está el vínculo con mamá, o sea, el apego con mamá totalmente insatisfecho, ¿no? Ese apego que no es seguro, que es absolutamente inseguro, donde nosotros sabemos que no contamos con esa figura maternante a nivel emocional, siempre estoy hablando, ¿no? Y entonces, claro, nuestro vínculo con la comida va a mostrar dos posibles facetas. O vamos a estar desesperados, ¿no? Vamos a convertirnos en esas personas muy ansiosas que atracan, ¿no? Con la comida, que pueden inclusive llegar a tener bulimia, es decir, darse grandes atracones de comida, grandes cantidades y luego provocar el vómito.
O, muy por el contrario, podemos devenir en esas personas que tomamos mucha distancia de la comida, es más, que controlamos nuestro hambre y que podemos no necesitar nutrirnos y alimentarnos, porque tenemos la sensación de que cada vez que comemos, eso que comemos es tóxico y nos intoxica por dentro, porque así hemos vivenciado a mamá. Ustedes me dirán, bueno, todo es culpa de mamá. No, no es que sea culpa de mamá, es que mamá también viene de sus propias historias, de sus propias carencias, de sus propias inseguridades, y algo tuvo que hacer con eso que a ella le pasó. Y muchas veces en ese afán de controlar o de no saber cómo hacerlo, ¿no? De cómo maternarnos, cómo estar ahí presente, cómo poder gestionar todo su mundo emocional, muy difícilmente nos pudo acompañar y enseñar a gestionarnos a nosotros, ¿no? A gestionar nosotros nuestras emociones, porque ni ella misma sabía cómo, ¿no? Entonces, esta información que yo les quiero dar no es para que pongamos el foco en culpar a mamá, sino más bien para entender de dónde viene nuestra problemática, ¿no? Nuestra dificultad en el vínculo con la comida, en la forma en que nos alimentamos y nutrimos, o en la forma en que no nos podemos alimentar y nutrir, ¿no? En que necesitamos dejar bien afuera esa sustancia. Entonces, también otro indicador sobre cómo es nuestro vínculo con la comida o qué necesidades necesitan ser satisfechas en nuestro interior es qué cosas se nos antojan, ¿no? Yo digo que este camino hacia conocer qué nos pasa con la comida es un camino de una indagación personal profunda, porque el cuerpo, con esas señales que nos envía de antojos o de ganas de dulce o de ganas de salado o de ganas de picoso o de ganas de chocolate, nos está mandando en realidad señales de que hay algo adentro emocional que no está siendo satisfecho. Muchas veces tiene que ver con una cuestión física, ¿no? Como que hay nutrientes o vitaminas o minerales que nos están faltando. Pero cuando eso está descartado, cuando tenemos más o menos una alimentación variada y nutrimos mayormente nuestro aspecto físico, hay algo emocional ahí que está pidiendo ser atendido, ¿no? No es lo mismo, como les decía, estas diferentes ganas de comer o salado o dulce o picoso, y nos está avisando el cuerpo que hay una tensión, una emocionalidad, una vivencia emocional del pasado que no ha sido satisfecha y que necesita expresión, que necesita liberarse o que necesita atención de nuestra parte. Por eso digo que observarnos en nuestra forma de comer, en qué comemos y qué preferimos comer, tiene mucho para decirnos sobre quiénes somos, sobre qué nos pasó y que quizás no recordemos, y también nos puede decir qué es lo que necesitamos expresar, atender en nosotras mismas para lograr una plenitud y una satisfacción. Les leo otro fragmento del libro Hambre de Roxane Gay. Me vaciaron. Resolví llenar aquel vacío y la comida fue lo que utilicé para construir un escudo alrededor de lo poquito que quedaba de mí. Comí y comí y comí, con la esperanza de que, si me hacía grande, mi cuerpo estaría seguro. Enterré a la niña que había sido, porque esa niña se metía en toda clase de problemas. Traté de eliminar cualquier recuerdo de ella, pero sigue ahí, en algún lugar. Sigue siendo pequeña y sigue estando asustada y avergonzada, y tal vez escribo para volver a ella, tratando de decirle todo lo que necesita escuchar. Eso también, ¿no? Nos da una dimensión de cómo a veces algún trauma, alguna vivencia, alguna situación vivida en el pasado pudo haber desencadenado este acto compulsivo de comer. O bien, como les decía antes, esta ausencia o esta carencia con respecto a la comida.
A veces, si hemos sufrido abusos sexuales, quizás no los recordemos o sí, pero el shock de esa situación, cuando no ha sido debidamente atendida, acompañada, asistida, puede convertirse luego en una búsqueda, ¿no? Como de evitar que eso vuelva a suceder. Y nuestro cuerpo, tan sabio, nos cuida y nos defiende, ¿no? Entonces, esto de volvernos grandes con un cuerpo, por un lado, que no resulte atractivo ni llamativo, y por otro lado, un cuerpo grande que me haga sentir segura, que me permita sentir que puedo defenderme, ¿no? Puede ser una de las consecuencias de ese trauma y de por qué, una de las causas de por qué se desencadena este problema con la alimentación en mi vida. O muy por el contrario, dejo de comer cuando uno siente que puede controlar su hambre, ¿no? Su apetito, y deja afuera la comida. Es una forma de sentir que tengo el control de mi vida, sentir que controlo todo eso que para mí es vivido como tóxico. En esto que les decía, ¿no? A veces en el vínculo con mamá, cuando hemos sentido una mamá que cuando entra me intoxica y no me nutre, sino que más bien me hace daño. Entonces, dejar por fuera la comida, que tiene mucho simbolismo con lo que significa para nosotros la madre, el arquetipo materno, nos hace sentir que tenemos control de la situación. Entonces, si hemos sufrido un trauma quizás de abuso sexual, también, ¿no? Tener un cuerpo muy delgado, que no sea femenino, que no resulte demasiado atractivo en curvas y en formas, también quizás me haga sentir segura y protegida. Cuando la comida es más que comida y se convierte en el tema de tu vida, hay algo que nuestro cuerpo nos está pidiendo atender, ¿no? Hay algo de nosotras mismas que tenemos desconectado, que hemos bloqueado o que estamos tratando de evitar, ¿no? Justamente conectar, porque hay una sensación de mucho dolor, de mucho vacío interior. Cuando estamos en esta desconexión de nosotras mismas, de nuestra emocionalidad, muchas veces sentimos como esta sensación de ansiedad, ¿no? De que estamos ansiosos y queremos comer algo, de que estamos todo el día como pensando en lo que voy a comer, en lo que va a venir. No podemos controlar cantidades o tenemos actitudes que no son saludables con la comida, ¿no? Como por ejemplo comer a escondidas o levantarnos a la noche para comer. Todo esto nos está hablando de que hay algo que debemos atender. Si bien les decía antes, ¿no? Muchas veces hay cuestiones físicas y que de alguna manera van de la mano de las cuestiones emocionales, ¿no? Somos un todo, no podemos separar, ¿no? Totalmente una cosa de la otra. Lo cierto es que lo emocional tiene un peso determinante sobre nuestra forma de comer y sobre lo que comemos. Yo les hablaba de este libro de Laura Goodman, ¿no? Ella aquí define muy bien por qué se desencadenan en nosotras quizás estos trastornos alimenticios en donde podemos llegar a extremos como la bulimia o como la anorexia, ¿no? Para Laura Goodman todo esto está muy relacionado con nuestro vínculo primario con esa mamá, porque arquetípicamente mamá es la nutrición, mamá nos nutre tanto física como emocionalmente. Cuando ese vínculo con mamá no se da de manera amorosa, cariñosa, cuando esa mamá no está ahí para satisfacer todas nuestras demandas de manera incondicional, una de las posibles consecuencias que podemos desarrollar es esta adicción, ¿no? Usar la comida como algo de una manera adictiva, o sea, tener un vínculo con la comida adictivo, tóxico. A veces esas adicciones las desarrollamos con otras sustancias o con otras actitudes, ¿no? A veces el jugar compulsivamente, las compras compulsivas, ¿no? También son mecanismos son comportamientos adictivos que nos están hablando de un vacío interior, de algo que no podemos conectar y que no podemos detenernos a escuchar y a sentir qué nos pasa, qué nos pide el cuerpo, qué nos pide nuestra niña interior, ¿no?
eso que nos quedó ahí atorado, traumatizado, sin poder encontrar expresión, liberación y de alguna manera gestión, ¿no? Gestión de esta emoción. ¿Qué es lo que nos pasa? Generalmente no nos detenemos a sentir qué es lo que de verdad necesitamos porque tememos sufrir. Nosotras creemos que si nos detenemos y que si en vez de ir corriendo a buscar esa sustancia o ese bocado o ese chocolate o esas papitas que queremos y que se nos antojan, si no vamos en busca de eso y nos detenemos y esperamos y sentimos a ver qué nos pasa, nuestra sensación es de que ese vacío va a ser peor, de que vamos a sufrir más y de que el dolor va a ser tan insoportable que no vamos a poder aguantar, ¿no? Y superar ese momento. Cuando es todo lo contrario. Esta creencia o este automático que nos viene de creer que no vamos a soportar, no poder ir en busca de ese bocado o de ese antojo, es en realidad la vivencia de nuestra niña interior que tiene muy sellado, ¿no? A fuego en nuestro cuerpo, una vivencia infantil de alguna situación en donde no hemos sido atendidas, comprendidas y acompañadas frente a algo doloroso o frente a alguna situación de miedo, de angustia, ¿no? De llanto. Quizás eso no lo recordamos hoy en día porque como también muchas veces es normalizada, ¿no? O son normalizadas ciertas costumbres con la crianza, ¿no? Como de dejar llorar a los bebés en la cuna o de no atendernos cuando tenemos una rabieta, de ignorarnos cuando tenemos determinados reclamos o de que hay cosas que mamá considera, ¿no? Que no eran tan importantes o que eran caprichos o que eran, no sé, ¿no? Obsesiones que teníamos y que no valía la pena atender. Pero para nuestra niña eso en ese momento quizás era de vital importancia o era necesario tener la compañía, ¿no? O la guía de un adulto, y si era mamá obviamente mucho mejor, para que nos enseñe a nombrar eso que nos pasaba, a entender qué nos estaba sucediendo, a poner palabra a esa emoción y a que nos enseñen a gestionar esa emoción. Pero no a gestionar la emoción para que se nos pase y que nos arreglemos solita y que respiremos y que aprendamos, ¿no? A controlarnos. No a gestionar para reprimir, sino más bien a gestionar para expresar y para amigarnos, ¿no? Con esto de que si yo conecto con lo que me pasa, si yo siento mis emociones y las expreso, no pasa nada. No me voy a morir en esa expresión. Muchas veces es más doloroso evitar conectar el dolor que finalmente tocar ese dolor, sumergirme ahí, llorar lo que sea necesario, sacar afuera, escribirlo, ¿no? Como hace esta escritora Roxane Gay, dibujarlo, bailarlo. Y entonces eso después se transforma en otra cosa, ¿no? Yo puedo aprender ahí a sacar una sabiduría de ese dolor o de esa emoción que aprendí a quedarme ahí y a tocar, ¿no? Y en realidad después no era tan doloroso, ¿no? O sea, una vez que pasé ese momento más turbulento o de pico, ¿no? De la emoción, después eso se calma y de ahí salgo con una transformación y con un nuevo aprendizaje sobre mí misma, con un nuevo conocimiento sobre mí misma, y eso me hace como madurar y aprender a tener recursos y herramientas para el vínculo después conmigo misma y también con los demás. Y obviamente no necesitar de estas sustancias o de la comida como amuleto para no tocar ese dolor, ¿no? Porque en realidad cuando yo uso algo externo para evitar eso, para evitar conectarme, lo que logro es perdurar ese dolor, ¿no? De una manera más bajita, no llego a ese pico de intensidad, pero voy a estar siempre teniendo una incomodidad, un sufrimiento, una angustia, una sensación de insatisfacción permanente. Porque justamente como nunca me ocupo y no me zambullo ahí en esa emoción,
está ahí latente todo el tiempo, ¿no? Esto es lo mismo con alguna situación traumática que pudimos haber vivido en el pasado y luego empezamos a usar la comida como refugio, ¿no? Para, en vez de ocuparnos de atender y de llorar y de sentir, ¿no? y de poder liberar todo eso que nos pasó para transmutarlo en otra cosa, nos quedamos ahí evadiendo y claro, y de alguna manera eso se traduce en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo sufre una transformación, se agranda, se achica, algo pasa y además esta sensación constante de necesitar, ¿no? Esta como adicción. Antes de seguir con el video, quiero contarte que diseñé un taller especial para que trabajemos en esto, ¿no? En qué es esto que comemos, qué nos dice esto que comemos respecto a nuestra emoción. Este taller se llama Comes lo que sientes y está distribuido en 10 encuentros online en vivo, donde vamos a trabajar con ejercicios vivenciales para llevarte al sentir, para que no solamente te quedes con la información, que seguramente si el tema de la comida es un tema para ti, has investigado, has leído, te sabes todas las dietas de moda, las de no moda, los ayunos, los detox, seguro que tienes mucha información. Ahora la clave acá es: ¿qué me pasa que no puedo llevar eso, ¿no?, a la práctica concreta y sostenerlo en el tiempo? Entonces, en este taller lo que vamos a ver es justamente esto, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo sostener en el tiempo y lograr la paz con la comida, ¿no? Hacer las paces con la comida, lograr un vínculo saludable con la nutrición y con el alimento y aprender que en realidad nutrirme, ¿no?, de una manera saludable es atenderme, es cuidarme, porque en definitiva esta hambre emocional es hambre de mí, ¿no? Es un hambre que tengo de conectarme, de nutrirme, de darme y de sentirme. Bueno, seguimos entonces con el video, ¿no? Otro libro que es muy interesante sobre todos estos temas es Cuando la comida es más que comida, de Jeanine Roth. En este libro justamente Jeanine lo que nos habla es, primero nos da como unas directrices, ¿no?, sobre cómo deberíamos comer. Ella dice que sí o sí deberíamos por lo menos, ¿no?, comer cuando tenemos hambre. Deberíamos comer sentadas en un entorno tranquilo. No hay que distraerse ni con pantallas, ni con celulares, ¿no?, ni tener una discusión mientras estamos comiendo. Tampoco comer mientras conducimos, ¿no? Después, comer según lo que el cuerpo nos pida. Y acá, ojo, ¿no? Porque una cosa son los antojos, esto que les decía, cuando no tenemos una nutrición adecuada de nuestro cuerpo y una nutrición adecuada de nuestras emociones y necesidades emocionales, nuestro cuerpo va a tener antojos. Pero si nosotros aprendemos a conectarnos, a satisfacernos, ¿no?, emocionalmente, entonces ahí el cuerpo va a empezar a decirnos qué necesitamos porque nos falta alguna vitamina, algún nutriente. Van a ver que cuando logramos ese estado, el cuerpo nos va a pedir lo que necesita como gasolina, ¿no?, como nafta, como decimos en Argentina, para funcionar, para tener la energía necesaria para el día a día, para lo cotidiano. Y bueno, comer hasta que estemos satisfechas y no hasta que vamos a explotar. Comer con la intención de estar a la vista de los demás, porque eso también, comer en soledad generalmente es lo que nos hace comer mal y comer con malos hábitos. Y bueno, y comer gozando, con gusto y con placer, disfrutando de cada bocado, disfrutando de los sabores, de los olores. Ya el hecho de preparar la comida debería ser un momento de satisfacción, ¿no? Debería ser como, bueno, un juego de colores, de olores, de sabores. El empezar a tener como un vínculo así como más de disfrutar la comida, de celebrar, de agradecer esos momentos, sería también un paso para empezar a tener otro vínculo con la comida, ¿no? Y bueno,
Somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar a ser mucho más de lo que somos. Esta frase de Alice May Brock resume muy bien el camino de indagación y de autoconocimiento profundo que puede llegar a ser abordar nuestro vínculo con la comida. Te voy a leer un extracto de este libro de Cuando la comida es más que comida, de Jeanine Roth. Dice: pero si nos paramos a mirar, si contemplamos nuestra forma de comer como un recurso válido para soportar lo que en su día nos resultó insoportable, si escuchamos lo que dice nuestro cuerpo y nos atrevemos a flotar apenas un instante en el vacío, entonces algo se posa en ese hueco y lo transforma en plenitud, en abundancia, en satisfacción. ¿Qué nos quiere decir aquí Jeanine Roth con esto, ¿no? Que este camino de conocernos, de indagar y de entender por qué nos vinculamos, cómo nos vinculamos con la comida, puede ser un camino de absoluta transformación. Algunos van a la India, ¿no? Para descubrir y para iluminarse. Nosotras, las que hemos tenido problemas o tenemos problemas y dificultades en el vínculo con la comida, eso puede ser la oportunidad para nuestra iluminación, para nuestra transformación, para lograr dar luz a un montón de vivencias y de traumas y también de emociones reprimidas desde muy atrás, desde muy pequeñas incluso, para entonces atenderlas, apapacharlas, aceptarlas e integrarlas y transformarnos en algo diferente, ¿no? En algo más pleno, en algo más gozoso, ¿no? En una persona con mucha más plenitud, con mucha más madurez, ¿no? Y desde la adulta que hoy somos, poder atender a esa niña interna que todavía sigue pidiendo atención, amor, a través de estos antojos, a través de la comida. Así que bueno, te invito a que formes parte del taller si te interesan todos estos temas, si estás atravesando por dificultades en el vínculo con la comida, para que logres este autoconocimiento, ¿no? Esta transformación, para que logres sentirte en paz con la comida por fin y poder comer sin tantas restricciones, sin tanto autocontrol, pero sí igualmente lograr un peso saludable, un peso que te haga sentir bien y no una obsesión, ¿no? Más allá de la salud, ¿no? Así que bueno, abajo en la descripción te voy a dejar un link para que puedas ver todos los detalles sobre el taller. Y bueno, y quiero inspirarte, ¿no? a que sepas que hay una solución, aquí hay un camino posible para trabajar sobre estos temas, que no es verdad que no podés mirar de frente lo que te pasó, que no es verdad que no podés sanar todo ese dolor que llevas dentro, que no es verdad que no hay forma de llenar ese vacío que no sea con comida, y que no es verdad que no tenés la fuerza y como la vitalidad y la energía necesarias para ocuparte de ti como la adulta que hoy eres, ¿no? Para darte y maternarte a ti misma, a esa niña interna que se quedó con tantas carencias, ¿no? Con tanta insatisfacción y con tanto hambre, y que ahora tú, desde la adulta, puedes nutrir a esa niña y darle amor incondicional. Así que bueno, nos vemos muy pronto.